Cuiden a los niños enfermos. Ustedes que tienen niños aliviados y que tienen niños con muchos juguetes, reserven un juguetico para los niños que no tienen, sino la esperanza de su amor. Doctor Juan Camilo San Clemente, presidente de la Fundación Defensa de los Inocentes. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo cordial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, parecería, doctor San Clemente, que el delito de secuestro, inclusive seguido del asesinato vil del secuestrado, no tiene la mayor importancia o no tiene ninguna importancia, tal como se deduce de las decisiones de la JEP. Cuéntenos usted qué opinan los familiares de los diputados del Valle que fueron secuestrados, mantenidos en ignominioso cautiverio y después asesinados de la manera más vil. ¿Qué piensan ellos? Bueno, en primer lugar, son 7 familias, es un grupo de víctimas que representa la Fundación Defensa de Inocentes, que fue creada por el exdiputado Sigfredo López Tobón y pues que también lo representamos dentro de dicha jurisdicción. Lastimosamente, la sala de conclusiones determinó situaciones que van alejadas a la realidad, entre ellas que ya existe una verdad plena, situación que no es el sentir de las víctimas y que se le ha manifestado tanto judicial como extrajudicialmente a la JEP, y sí causa un sinsabor esa sanción que recomiendan en contra de estos sujetos de las FARC, cuando pues no han cumplido con esos compromisos mínimos a los cuales pues valga la redundancia resaltar que se comprometieron a cumplir al momento de ese acuerdo de paz que en su momento pues se suscribió. Bueno, entonces no han cumplido nada y eso fue uno de los acontecimientos más desgarradores de los que hayamos tenido noticias. Y entonces, ¿qué va a pasar, doctor San Clemente? ¿Qué se sigue de aquí? La JEP seguirá su camino. ¿Y a qué serán condenados estos señores de las FARC? Usted como buen abogado sabe que nula pena sine leye. ¿Dónde está la ley que permite una pena puramente simbólica o aparente como estas que la JEP tiene reservadas para semejantes secuestradores y asesinos? Hay algo que tenemos que resaltar, y es que al momento de la firma del proceso de paz, no solamente le dijeron a las víctimas, sino al país que los criminales que sean responsables por este tipo de delitos, es decir, los de lesa humanidad y los delitos más graves, pues iban a recibir unas penas restrictivas de la libertad dentro de esas zonas veredales que fueron creadas. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que la sanción que recomienda la sala pues no tiene ninguna privación de la libertad, es decir, en ningún momento esos sujetos van a estar dentro de las zonas veredales que fueron creadas, y además establece la sala que tampoco se les puede prohibir la participación en política porque iría en contravía del acuerdo de paz. Es decir, yo creo que es el primer país en la historia del mundo que criminales condenados por delitos de lesa humanidad van a participar en política. Eso es algo inclusive absurdo para los ojos de la Corte Penal Internacional. Las penas que estos sujetos van a recibir es que van a ayudar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cuando eso hace parte de los compromisos propios que ellos firmaron, y para ello hay una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Además los van a poner a cuidar los bosques, van a hacer programas de resocialización y de perdón. Entonces aquí no hay una sanción ejemplar. Nosotros aquí no estamos pidiendo que se les imponga una sanción fuera de lo acordado, no, es decir, que se les obliga a cumplir con lo acordado, que se les establezca que ellos tienen que dar una verdad plena, detallada y exhaustiva, que es lo que establece el acuerdo de paz y el mismo procedimiento ante la JEP, y es esa verdad a la cual las víctimas pues dejaron a un lado su dolor, creyeron en el proceso de paz con el único fin de encontrar esa justicia. La justicia para ellos iba a ser llegar a esa verdad plena que lastimosamente, pues en el caso particular y demás organizaciones de víctimas
pues no se ha llegado por parte de la JEP en el caso 01, pues porque no hay que ignorar que el juez natural de las FARC pues es la JEP. Entonces es la JEP la que tiene que determinar si existió o no una verdad plena, pero aquí lo que vemos es que el sentir de las víctimas, el clamor de las víctimas en cuanto a que los comparecientes digan una verdad plena, pues ha quedado a un lado, y para la Jurisdicción Especial para la Paz es claro que los aportes a medias que esos sujetos han dicho pues corresponden a una verdad plena. Y doctor San Clemente, de reparación ni hablar, ¿verdad? De reparación ni hablar, porque hablar. eso no lo ni establece el acuerdo de paz, tampoco han tenido algún tipo de interés en reparar económicamente a las víctimas. Eso es algo que muchas víctimas han manifestado. La única reparación que sería, pues entendiendo lo que establece la sala, es que esos sujetos pues busquen las personas de edad desaparecidas y hagan programas de resocialización y de perdón, pero pues en últimas eso no está reparando, porque ni lo mínimo, que es la verdad, están cumpliendo. Y en el caso de los diputados del Valle, pues no hay para qué buscarlos. Todos vimos cómo los asesinaron a sangre fría, de la manera más cruel, porque les dio la gana. Dijeron que eran víctimas de un ataque de parte de las fuerzas del orden, de las fuerzas militares. Eso no fue verdad. Simplemente resolvieron asesinarlos y los asesinaron. Y esto no tiene reparación ninguna, ni siquiera con un poco de verdad. ¿Por qué dispararon contra ellos si estaban indefensos, metidos entre una jaula, no eran peligro para nadie? ¿Por qué los asesinaron? Doctor Londoño, eso es algo que todavía no han dado respuesta. Inclusive es importante señalar lo siguiente: en el transcurso de este año se realizó una audiencia de verdad donde participaron esos sujetos de las FARC. El único sobreviviente estaba hablando, preguntándole a una compareciente en cuanto a esos hechos, porque la versión que dieron las FARC, y ahora es otra nueva, más de las que tienen, es que se encontraban dialogando dos guerrilleros, uno que hacía parte de los que cuidaban a los diputados y otro que estaban desconocidos, en una montaña. Y después de 5 minutos de hablar, dispararon hacia abajo de la montaña donde estaban los diputados, y los únicos muertos fueron los diputados después de una conversación de 5 minutos. Cuando Sigifredo comienza a preguntar sobre esas situaciones, con el fin de evidenciarle a la sala que está mintiendo, porque es que la necropsia establece que los diputados recibieron impactos entre 15 y 30. Entonces la versión de que una conversación de 5 minutos en una montaña, y que eso fue lo que desató todo lo de la masacre de los diputados, pues no tiene nada que ver con lo que esos sujetos estaban diciendo. Además, ¿quién conversa 5 minutos con una persona que dicen que no conoce, que hace parte de otro grupo, como fue lo que dijeron inicialmente, y ninguno de los que estuvo hablando resultó muerto, pero sí resultan muertos las personas que estaban abajo? Ahí, en esa diligencia, que fue entendida por parte de la magistrada de la JEP, se interrumpió a Sigifredo López, y es la fecha que no se ha reanudado. Es decir, es una audiencia de verdad que no se ha reanudado, pero aún así, a pesar de esa situación en particular, como muchas que han pasado, la sala establece dentro de sus conclusiones que ya hay una verdad plena. Hay otro caso particular de una familia acá en la ciudad de Santiago de Cali, que secuestraron a sus papás, las FARC, pagan el rescate, liberan al padre, y es la hora que la mamá no la han devuelto. Sus hijos no saben nada sobre el paradero de su madre, ya su padre falleció por la edad. Entonces, ¿uno qué le dice a esa víctima cuando acude a la JEP para encontrar verdad, y para la JEP ya hay una verdad? Pero pues respecto a este caso particular, ¿cuál verdad si la víctima ni siquiera ha podido hablar con el comandante que le dicen que fue el que tuvo a su mamá, y no sabe realmente qué ha pasado con ella?
Qué horror. Ni verdad, ni justicia, ni reparación. No hay nada, doctor San Clemente, no hay nada. Razón tienen entonces las familias de los diputados para decir que no siguen asistiendo a esa farsa, porque eso en el fondo no es más que una farsa, ¿verdad? Sí, eso es una burla lo que se ha sentido por parte de las víctimas de este tipo de actuar, y es por eso que se hizo la invitación para que las víctimas no se continuaran prestándose para ese tipo de burlas. De la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC se han unido a nuestra petición. Hay más organizaciones que también se han unido y al parecer tenemos 100 víctimas interesadas en coayudar esa petición de nosotros de no seguir prestándose para cualquier actividad dentro de la JEP, porque no hay garantías. Lastimosamente no hay garantías. La JEP no ha estado a la altura histórica de la que debería estar, y en lugar de imponer una sanción ejemplar, o pues no digamos ejemplar, pues una sanción dura y dentro de lo que estaba de los parámetros de la JEP, pues lastimosamente eso no va a pasar. Aquí vamos a ver a criminales de lesa humanidad con una sanción que en última sí es simbólica, porque no van a pagar un día de cárcel. Aquí hay personas que por menos pasan como mínimo 4 años en la cárcel. Y aquí los criminales de lesa humanidad lastimosamente van a estar libres en el Congreso, sus partidos recibiendo miles de millones, y eso estaría bien siempre y cuando esos sujetos pues hubieran cumplido con los compromisos adquiridos. Bueno, a usted le parece que eso estaría bien, a mí no me parece que eso estaría bien. Enriquecidos fabulosamente con el delito de narcotráfico, poderosos, llenos de ventajas que les da el Estado, y no dicen siquiera la verdad, ni justicia, ni reparación. Juan Camilo San Clemente, doctor en Derecho, presidente de la Fundación Defensa de los Inocentes, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y lo que digo es que si estaría bien es porque pues independientemente de todo, eso fue lo que acordó en su momento el gobierno de turno con esos sujetos de las FARC. Entonces el proceso es muy difícil cambiarlo, si las puertas para hacer un cambio realmente son muy mínimas, y pues cuando uno acude a la jurisdicción pues no podíamos esperar una sanción superior a la que está establecida dentro de la JEP, sino que lastimosamente pues ni la sanción establecida, ni mucho menos unos parámetros mínimos de verdad que esos sujetos pues se supone tenían que cumplir. Pero si vemos algo, por ejemplo en el caso 03, a los militares, si el sentir de la víctima indica de que no han dicho la verdad, inmediatamente los amenazan con que los van a expulsar, porque para unos la JEP sí ha sido muy regular, muy regular, y para otros sí no los mide con la misma vara. Eso sí es algo que deja un sinsabor, se lo digo a título personal como abogado, porque pues para unos hay beneficios y para otros sí son más estrictos cuando quieren que digan cosas que inclusive no han pasado. Bueno, doctor San Clemente, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, que estén muy bien.